Con 5 minutos reanudamos la sesión. Por favor, para el siguiente punto, secretario. Con gusto, comisionado presidente. Retomando los asuntos enlistados por la comisionada de manera estudiosa en su ponencia, seguiría la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 97-2019 interpuesto en contra de la Universidad Tecnológica de Tijuana. Tiene la voz, comisionado. Gracias. Me permito presentar a este pleno el proyecto de resolución del recurso de revisión número 97 del 2019 interpuesto en contra de la Universidad Tecnológica de Tijuana. En el presente asunto, el particular solicitó la siguiente información: el listado de personas que cuentan con autorización para llevar un vehículo a su domicilio particular, el motivo por el cual se les otorgó dicho permiso, o si es un beneficio otorgado o prestación adicional, si el combustible que se gastan corre por su cuenta o por cuenta del ente público, y si dichos vehículos se encuentran plenamente identificados con engomados oficiales. El sujeto obligado otorgó respuesta a los diversos puntos en que se hizo consistir la pregunta. El particular interpuso recurso de revisión con motivo de deficiencia o insuficiencia en la fundamentación y motivación de la respuesta. Tenemos que la respuesta otorgada al punto 1 de la solicitud parte de una premisa negativa, por lo tanto los cuestionamientos 2, 3 y 4 son respondidos con la leyenda no aplica, en virtud de que los mismos se encuentran concatenados entre sí a la primera porción de la solicitud, y si bien no pasa desapercibido que el agravio toral vertido por el particular refiere a la falta de fundamentación y motivación, resultaría inasequible que el sujeto obligado refiriera a un ordenamiento legal que funde o motive su dicho, toda vez que al no emitirse autorizaciones para que un servidor público o funcionario público pueda trasladar un vehículo oficial a su domicilio particular, es dable deducir que no existe un cuerpo normativo que regule dicho actuar. Ahora bien, no obstante que de conformidad con el artículo 148, fracción quinta, este órgano garante no se encuentra facultado para pronunciarse sobre la veracidad de la información proporcionada por las autoridades en respuesta a las solicitudes de información que son presentadas por los particulares, a fin de contar con mayores elementos que permitan dilucidar la presente controversia. Esto es con fundamento del artículo 270 del Reglamento de Ley de Transparencia, y se procedió a realizar una búsqueda del tema de motores en los motores informáticos sin que se hubiera arrojado ninguna nota periodística o información diversa que se contraponga a lo informado por el sujeto obligado. Lo anterior permite concluir que no existe un argumento lógico jurídico que acredite desacierto alguno respecto a los términos en que fue atendida la respuesta. Por lo tanto, la propuesta al pleno de este órgano garante es determinar confirmar la respuesta otorgada a la solicitud de acceso a la información pública número 97 del 2019. Gracias, comisionada Corral. Comisionado Corral. Ningún comentario, gracias. Gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto nacionalmente presentado. Como su presidente, somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Turno de comisionado presidente por 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pasa al siguiente. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del acuerdo de cumplimiento de resolución dentro del recurso de revisión 412-2018 en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Gracias. En el recurso de revisión número 412 del 2018, interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado, se revocó la respuesta. La presente exposición se trata de un acuerdo de cumplimiento del auto del recurso de revisión número 412 del 2018, relativo a un recurso de revisión interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. El sentido de la resolución que emitió este pleno fue revocar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que entregara a la parte recurrente la información de la resolución emitida por su Comité de Transparencia, mediante el cual se confirma la inexistencia de información relativa al nombramiento de Saúl Guerrero Vázquez como jefe de archivo judicial, la cual deberá atender lo establecido en el artículo 132 de la ley de la materia.
que informara si el referido fue designado sin cumplir con los requisitos de elegibilidad dispuestos por la ley, que informara el monto exacto de cuánto ascendieron las prestaciones de salarios, seguros, aguinaldos y cualquier otra en especie con motivo de su nombramiento como jefe del archivo judicial, y que entregara a la parte recurrente la resolución emitida por su comité de transparencia, mediante el cual se confirme la inexistencia de información relativa a los certificados de estudios de secundaria, preparatoria o carrera técnica del aludido en la solicitud en los términos del punto primero del resolutivo. En cumplimiento a la resolución, el sujeto obligado informó que el referido en la solicitud fue designado sin cumplir con los requisitos de elegibilidad y que por el periodo que ocupó la categoría de jefe de archivo judicial percibió un sueldo total de 56.407.22 pesos, contando con derecho a gastos médicos. Sin embargo, no fueron ejercidos por el mismo. Posteriormente, en acatamiento al ordenado mediante proveído de fecha 20 de marzo de 2019, se le tuvo por remitiendo copia el acta relativa a la sesión extraordinaria número 16 del 2019 del Comité de Transparencia, de fecha 29 de marzo de 2019, atendiendo a lo establecido en el artículo 132 de la ley de la materia con relación al artículo 191 y 192 del reglamento de ley. Por lo tanto, se determina procedente decretar el archivo del expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. Gracias, comisionada. Secretario, por favor, someta la votación. Somete a su consideración votación nominal, aprobación del acuerdo de cumplimiento. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, que fue unánime la votación. Gracias, secretario. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento anteriormente presentado. Pasa al siguiente punto, por el orden del día. Con gusto, presidente. Para terminar con los proyectos de la comisionada de Estudillo, seguiría la presentación del proyecto de acuerdo también de cumplimiento, recurso de revisión 369-2017 en contra del Ayuntamiento de Mexicali. Gracias, secretario. Continúa con los nuevos. Gracias, le permito presentar a ustedes el acuerdo de cumplimiento relativo al recurso de revisión número 369 del 2017, interpuesto contra el Ayuntamiento de Mexicali. Mediante resolución se modificó la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcionara de manera clara y precisa diversa información relativa al presupuesto y ejercicio del gasto, cuenta y deuda pública. Se tuvo al recurrente manifestando su conformidad con la información proporcionada en cumplimiento a la resolución. En ese sentido, es posible determinar que la documentación exhibida por el sujeto obligado satisface los extremos en que la solicitud fue formulada. Es cuanto. Gracias, comisionado. Antes de conocer la votación, quiero hacer un comentario sobre este proyecto que se está dando por cumplido, que viene del 2017. Este proyecto y esta resolución que ya se cumplió fue un factor determinante para que un organismo de la sociedad civil, denominado CERVC, que es de Mexicali, hiciera un estudio sobre el estado que guardan las finanzas municipales de la ciudad de Mexicali. Un estudio muy completo de los últimos 6 años que está en la página de ObserveC, un estudio financiero, y fue determinante para obtener la información en materia de ese estudio de este órgano garante. Es un asunto que estuvo en litigio, estuvo atendiendo a la comisionada de su ponencia, en el que el recurrente es un grupo de personas con altos conocimientos, especialización, economistas, abogados, contadores, que se abocaron a estudiar el estado de que guardan las finanzas e involucraba más de un ayuntamiento, involucrados ayuntamientos, desde 2011 al 2016. Y ahí se determinó una serie de acciones que el ayuntamiento debía tomar para estabilizar las finanzas municipales. Y es un asunto al que le estuvo dando seguimiento puntual, porque del lado del recurrente, del lado del solicitante de información, había un grupo de profesionistas que inclusive tienen experiencia en el sector público, han tenido cargos en la Secretaría de Finanzas, y el detalle de la información que solicitaban y el contenido de la información y la profundidad que se hicieron hacía que el asunto no se diera por concluido,
y obviamente que el órgano garante estuviera al pendiente de satisfacer el requerimiento de información. Y naturalmente ese estudio lo acabamos de conocer nosotros en un asunto de otra naturaleza de Obsérvese, pero hubo una felicitación para el órgano garante, sobre todo su ponencia comisionada, por lo meticuloso, lo cuidadoso, lo garantes que fuimos respecto a la información, obtener la satisfacción que hoy presenta la comisionada de estudio de esa institución de la sociedad civil. No es una cosa menor. Realmente es muy meritorio cerrar este expediente en esta conclusión de este ciclo, y es algo que Obsérvese, que es una institución de los ciudadanos, presume como el estudio que finalmente nos llevó a conocer el estado que guardan las finanzas del Ayuntamiento de Mexicali, como podemos tener un estudio de Ensenada, porque Ensenada tiene el mismo problema que Mexicali de su presupuesto, de sus finanzas, que se refleja en los servicios públicos. Es lo que más nos preocupa, pero sobre todo en las acciones que debe hacer la administración de la ciudad para corregir las deficiencias de la distribución del presupuesto, para que los servicios básicos de una comunidad se satisfagan: vialidades, transporte, seguridad, medio ambiente. Para eso sirve la transparencia, y si quiero reiterar una felicitación a la comisionada por este asunto. Este es el único asunto que estamos hablando del 2017, ¿sí? Prácticamente duró 2 años para que se decretara el cumplimiento, pero es por el resultado de la información que se obtuvo justifica finalmente el tiempo en que se dio por satisfecho esta institución de ciudadanos de Mexicali preocupados por resolver los problemas de la ciudad. Esto se llama Obsérvese, lo pueden encontrar en cualquier página, y el estudio lo van a encontrar precisamente en esta página. Y ellos, como les decía, y lo reitero porque es uno de los grandes logros que ha tenido este pleno, que no hubiera sido posible si no hubiera sido por el órgano hacer ese estudio. Pero sobre todo, una serie de políticas que se implementaron en el ayuntamiento, como es la reducción de personal. El ayuntamiento de Mexicali destina el 74% de su presupuesto a personal y no lo dedica a servicios públicos, cuando la media nacional dice que debería dedicar entre el 60 y el 70% del presupuesto. Creo que Ensenada tiene un problema más o menos similar y tiene obviamente estrategias que implementar. En el caso de Mexicali, la política que se implementó es de cero crecimiento en nómina y un proceso de reducción para no crear nuevas plazas. Y las plazas que se van jubilando ya no las ocupan. Esa es una forma en que la transparencia nos sirve para tener una mejor sociedad. Bien, muchas gracias. ¿Comenta la votación? ¿Ya lo votamos? ¿Ya lo votamos? Ya lo votamos. Por favor, para el siguiente punto. Mucho, presidente. Agotados los asuntos de la ponencia de la comisionada de estudios, seguirá la ponencia del comisionado Gerardo Javier Corral Moreno, la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 368-2018 contra el Sindicato de Burócratas, sección Mexicali. Gracias, secretario. Tiene la voz. Muchas gracias. Efectivamente, presento a ustedes el proyecto de resolución identificado con las siglas REM/368/2018, y en este caso el sujeto obligado es el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, municipios e instituciones descentralizadas de Baja California y Mexicali. En la solicitud de acceso a información, el particular solicitó el listado de los trabajadores comisionados, así como de los empleados de dicho sindicato, el listado con monto económico del denominado MANA, en su caso la compensación y o pago adicional que reciben cada uno de los comisionados por sus labores en el sindicato. En la respuesta, el sujeto obligado otorgó la plantilla de los servidores públicos comisionados al sindicato y manifiesta que no puede otorgar la información solicitada porque no es recurso público.
La parte recurrente interpuso recurso de revisión relativo a la entrega de la información que no corresponde a lo solicitado. El sujeto obligado reitera lo establecido en su respuesta referente a que la información solicitada no es recurso público. En el estudio, previo a entrar al estudio, fue dable precisar que el sindicato en estudio es un sujeto obligado conforme al artículo 15, fracción novena de la Ley de Transparencia, abonando que en el acuerdo número AP03/93, mediante cual el Pleno del Instituto aprobó el padrón de sujetos obligados del Estado, donde se advierte en su apartado denominado sindicatos el nombre del sujeto obligado en mención, por lo que toda vez que los efectos del citado padrón son declarativos, resulta impreciso concebir al sindicato como sujeto obligado comprendido a otorgar la información que posea, genere, administre, de acuerdo a sus facultades, funciones y competencias. Advertido lo anterior, por lo que hace a la primera parte de la solicitud, el sujeto obligado, mediante el vínculo electrónico, otorgó plantilla de los integrantes comisionados al sindicato de conformidad con el artículo 81 y 86 de la ley de la materia. Por lo que respecta al listado de los trabajadores comisionados al sindicato, cumple el sujeto obligado con esta parte de la solicitud. Por lo que hace al requerimiento del listado de los empleados del sindicato, primeramente es de señalar que está relacionada con una obligación de transparencia en el artículo 81, fracción segunda, ya que tiene el carácter de información pública. Sin embargo, advertimos que de la normatividad que le aplica al sujeto obligado, no encontramos la obligación de transparentar los empleados, atendiendo estos como los individuos que tengan una relación laboral directa con el sujeto obligado, reciben una remuneración y su vínculo es distinto al que tienen con los comisionados del sindicato. Abona lo anterior el hecho de que de las listas de personas que sirven de apoyo para la operatividad propia del sindicato no se encuentran en el supuesto de transparentarse, ya que se refiere a la vida interna del sindicato, donde los trabajadores cuentan con el derecho de asociarse y mejorar sus intereses comunes, por lo que al organizarse emiten sus estatutos y eligen libremente a sus representantes y programas de acción respectivos, sin que medie intervención alguna de las autoridades públicas, tal como lo establece el sujeto obligado en el artículo 6 de su Declaración de Principios. De igual manera, a nivel internacional, por el convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México. Ahora bien, en lo relativo al monto económico, compensación y o pago adicional que reciben cada uno de los comisionados por sus labores en el sindicato, es dable mencionar que el artículo 6 constitucional establece que toda información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física o moral o sindicato que ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los 3 niveles del poder, es pública y solo podrá ser reservada por razones de interés público y seguridad nacional. Es así que de manera específica con los sindicatos, la información susceptible a transparentar es en relación al ejercicio de los recursos públicos que adquieren por parte del Estado. En ese sentido, al requerir el monto económico de representación, compensación o pago adicional por la labor de comisión sindical, advertimos que guarda estrecha relación con el ejercicio de los recursos que pueda derivar del erario público, por lo que el sujeto obligado a limitarse a manifestar que no es recurso público lisa y llanamente, deja en incertidumbre al sujeto obligado de donde proviene la compensación por representación o apoyo, careciendo su respuesta de los principios de congruencia y exhaustividad. Abona lo anterior lo enmarcado en las obligaciones de transparencia a las que se encuentra compelido el sujeto obligado, de manera específica al artículo 86 de la materia, la cual establece como obligación el informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos públicos que ejerzan. En ese sentido, toda vez que el monto público pudiera dirigirse a la retribución de índole laboral, ya que no queda claro que el particular si existe, ya que no queda claro para el particular si existe o no ese destino. Es
es que se le compele a otorgar, si este deriva del gasto público, el monto económico denominado MANA, y en su caso, la compensación y o pago adicional que reciben los comisionados. O en su caso, manifieste su imposibilidad esbozando de dónde deriva tal compensación, emitiendo respuesta clara y precisa apegado a los principios de congruencia y exhaustividad, tal como lo establece el criterio de institución del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, identificado con el número 02/2017. Por lo que el sentido propuesto en este pleno, este órgano garante determina revocar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que, apegado a los principios de congruencia y exhaustividad, otorgue el listado con el monto económico de compensación y pago adicional que reciben cada uno de los comisionados, o en su caso funde o motive su imposibilidad conforme a los razonamientos anteriormente expuestos. Es todo. Gracias. ¿Algún comentario? Secretario, someta por favor a votación el proyecto anteriormente. Con gusto, presidente. Somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Me cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pasa el siguiente punto del orden del día, secretario. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación del proyecto de acuerdo al cumplimiento de resolución del recurso de revisión 266-2018 en contra del Sistema Municipales de Parques Temáticos de Tijuana. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado. Muchas gracias. Efectivamente, el presente proyecto es un acuerdo de cumplimiento identificado con las siglas RED/266/2018, y el sujeto obligado es el Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana. En aquel entonces, el sentido de la resolución, se modificó la respuesta del sujeto obligado para efecto de que, apegado a los principios de congruencia y exhaustividad, otorgara a la parte recurrente respuesta clara y precisa a los puntos 1, 2 y 3 de la información peticionada en la solicitud de información número 00608518. En cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado remitió información, la cual consistió en un formato tipo tabla con los rubros: contrato de arrendamiento celebrado con persona física, objeto del contrato, monto mensual en temporada verano, abril, octubre de 2018, monto mensual en temporada de invierno, noviembre, marzo 2018, los cuales relaciona con las interrogantes 1, 2 y 3 de la solicitud de información. En tal virtud, atendiendo a los artículos 8 y 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se tiene al Sistema Municipal de Parques Temáticos de Tijuana, dando cumplimiento a la resolución definitiva dictada. Consecuentemente, se ordena su archivo. Y es todo. Gracias, comisionado. Por favor, someta a votación si me va a tramitar el proyecto de cumplimiento, secretario. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Su cuenta, presidente, fueron 3 votos a favor. Se declara aprobado el acuerdo de cumplimiento. Al siguiente punto, por favor. Con gusto, es la presentación del proyecto de acuerdo de cumplimiento del recurso de revisión 362-2018 en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias, secretario. Continúa con el uso de la voz, comisionado Corral. Muchas gracias. Por último, presento a ustedes el proyecto de acuerdo de cumplimiento, identificado como el RED/362/2018, en donde el sujeto obligado es el Poder Judicial del Estado de Baja California. En su tiempo, se revocó la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que proporcionara a la parte recurrente la versión pública del expediente del acta de la sesión extraordinaria de fecha 14 de septiembre del 2018, acorde a las especificaciones estipuladas en los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, así como para la elaboración de versiones públicas. En el cumplimiento de la resolución, el sujeto obligado remitió versión pública del acta emitida por el H Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado de la sesión extraordinaria de fecha 14 de septiembre del 2018, aprobada mediante sesión extraordinaria de noviembre de 2019,
del Comité de Transparencia el día 5 de marzo del 2019, donde llevó a cabo el procedimiento de clasificación de información y elaboración de versiones públicas, en el cual se suprimieron un nombre y 2 apellidos de un particular, en virtud de que no aceptó el cargo conferido de conformidad con el artículo 4, 106, 107, 109 de la Ley de Transparencia y los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de información, por lo cual se tiene por cumplida y archivada la resolución definitiva dictada. Es todo. Gracias, comisionado. Un comentario, comisionado. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Voto, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto. Pasa al siguiente punto del orden del día, por favor. Con gusto, presidente. Seguirán con la ponencia del comisionado presidente Octavio Sandoval López en la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 444-2018 interpuesto en contra de la Universidad Autónoma de Baja California. Gracias, con su derecho comisionado, el sujeto obligado, como señaló el secretario, de la Universidad Autónoma de California. El particular solicitó conocer información relativa a la convocatoria 2018 para ingresar al mes de agosto a cursar una carrera universitaria en la Universidad Autónoma de Baja California para los campus Mexicali, Tecate, Tijuana y Ensenada, formulando 11 interrogantes pendientes a conocer: total de aspirantes, cuántos obtuvieron ficha para evaluación, costo de la ficha, cuántos acreditaron el puntaje necesario para ingresar, total de admitidos, total de recursos obtenidos por el pago de fichas, entre otros datos. En respuesta, el sujeto obligado entregó información al solicitante refiriéndose a los puntos solicitados. Sin embargo, el particular interpuso el presente recurso de revisión con motivo de la clasificación de información, entrega de información incompleta y entrega de información que no corresponde con lo solicitado. En la contestación del presente recurso, el sujeto obligado presentó sus manifestaciones en contestación, reiterando medularmente el sentido de su respuesta inicial, entrando al estudio del presente asunto, analizando cada una de las preguntas y cada una de las respuestas otorgadas en la respuesta, valga la redundancia, que se hizo en la solicitud inicial. El sentido de la resolución propuesto a este órgano garante es que, atendiendo las consideraciones del estudio, se determina modificar la respuesta del sujeto obligado para efecto de que proporcione la información requerida en las preguntas 1, 2 y 4 de su solicitud, habilitando los medios, acciones y esfuerzos disponibles para poner a disposición la información que le fue solicitada, dada que la información que se le proporcionó y la que se dio en la respuesta al presente recurso de revisión, que básicamente reiteraba la primera respuesta, no se dio a juicio de este órgano garante, satisfecho el derecho de acceso a la información en los términos que prevé nuestra ley. ¿Algún comentario? Ningún comentario, gracias. Por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente. Somete a su consideración en votación nominal la aprobación del proyecto. Elba Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Voto, presidente. Fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, usted declara aprobado el proyecto. Pase al siguiente punto, por favor. Con gusto, presidente. Seguirá la presentación del proyecto de resolución del recurso de revisión 423-2018 interpuesto en contra del Poder Judicial del Estado. Gracias, secretario. En este caso es el Poder Judicial del Estado de Baja California el sujeto obligado por el que se presentó el presente recurso, y el particular hizo consistir su solicitud de información en 10 preguntas relativas a la inhabilitación de uno de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pidiendo conocer fechas, medidas administrativas tomadas al respecto, copias de documentos sobre el presente asunto, así como fundamentación y motivación respecto al nombramiento del juez de control Verónica Cataño González. La respuesta medular del Poder Judicial consiste en lo informado mediante oficio identificado como SGA diagonal 1673-2018, mediante el cual adujo remitir copias certificadas de las actas del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado con los números de folio 1684, 1685, 1687, 1688
en atención a la pregunta 1. Sin embargo, el particular se inconformó con esta respuesta e interpuso el presente recurso de revisión. Cuando contestó este recurso, el sujeto obligado allegó información en respuesta a las preguntas 1, 2, 3 y 7 de la solicitud que realizó el recurrente, y no obstante de haberlo realizado de manera extemporánea, se le dio vista al recurrente sin que éste hubiera manifestado alguna inconformidad. Entrando al estudio del presente asunto y comparando las preguntas de la solicitud de información con las respuestas otorgadas en la primera solicitud y en la contestación del recurso, este órgano garante propone a este pleno modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue al quien lo solicitó la información relativa a las preguntas 4, 6, 8, 9 y 10 de la solicitud materia de este recurso. Asimismo, entrega de manera íntegra el acta del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, identificada con el número de folio 1687, y el acta de Pleno del Tribunal Superior de Justicia, identificada con el número de folio 1688, ya que este órgano garante determina que la información está incompleta. Es cuanto, comisionado. ¿Tienen comentarios? No tengo comentarios, gracias. Secretario, por favor, someta a votación el proyecto anteriormente presentado. Con gusto, presidente, somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias. Secretario, usted declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Pase al siguiente, por favor. Continuando con su ponencia, presidente, seguirá la presentación del proyecto de resolución de recurso de revisión 411-2018 interpuesto contra el Congreso del Estado. Gracias, secretario. Continuando con el uso de la voz y con su bien comisionados, este proyecto en contra del Congreso del Estado es sobre una solicitud de acceso a la información que versó de 3 puntos. El primero, se preguntó si tienen conocimiento de la existencia de nepotismo en el Poder Judicial del Estado, donde su artículo 18 de la Ley Orgánica establece que los familiares hasta el 4º grado de magistrados y consejeros no pueden laborar en dicho ente público. Número 2, si han requerido algún informe o justificación por parte del Poder Judicial del Estado acerca de dicha circunstancia. C, número 3, qué medidas administrativas o de diversa índole piensan realizar para hacer cumplir el contenido del artículo 18 en su caso se pretenda. En la respuesta del sujeto obligado por conductos de la unidad de transparencia, turnó la solicitud de la Dirección de Procesos Parlamentarios, quienes mediante oficio contestaron que no existe documento alguno donde se informe de la situación cuestionada en el Poder Judicial, ni se recibió solicitud de informe alguno, manifestando que el Congreso no podía actuar ante temas de índole interno del Poder Judicial del Estado. El particular, inconforme con la respuesta, interpuso el presente recurso de revisión con motivo de la declaración de inexistencia de la información y a la declaración de incompetencia del sujeto obligado, pues aduce que la respuesta viola su derecho a la información al brindar la respuesta a una persona del Congreso diversa a de quien fue dirigida. Asimismo, por considerar que el sujeto obligado pretende evadir la rendición de cuentas, puesto que corresponde a los diputados salvaguardar la correcta aplicación de los recursos públicos, incluso prevenirlos a través de medidas legislativas dentro del ámbito de su competencia. Cuando el Poder Judicial del Estado contestó el presente recurso, invocó el artículo 55 de la Ley de Transparencia Local y el artículo 85 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, encaminada a establecer que la unidad de transparencia es el área operativa encargada de recibir y tramitar la solicitud de información y de verificar que los órganos del Congreso den cumplimiento a las obligaciones a cargo del Poder Legislativo en materia de transparencia únicamente. Atento a lo anterior, y toda vez que esta solicitud corresponde a otro poder diferente al Poder Legislativo del Estado de Baja California, y toda vez que la Constitución local prevé que los funcionarios públicos no tienen más facultades que las que expresamente les otorgan las leyes,
Este órgano garante advierte que al solicitar información del Poder Judicial sobre nepotismo o bien resolver sobre este tema, escapa de las atribuciones del Congreso del Estado y encuadra en las atribuciones del Poder Judicial del Estado. Aunado a lo anterior, el sujeto obligado allegó el acuerdo de inexistencia del Comité de Transparencia de la 22ª legislatura del Congreso del Estado. Por lo anterior, se propone confirmar la respuesta proporcionada por el sujeto obligado a la solicitud de acceso a la información en materia del presente recurso. ¿Cuánto continúa? No hay comentarios, secretario, me somete a votación. Con gusto, presidente. Somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Pedro Estudillo, a favor. Gerardo Javier Coral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario, se declara aprobado el proyecto. Para el siguiente, por favor. Con gusto, presidente. La presentación del proyecto de resolución del recurso de versión 369-2018 interpuesto en contra del Ayuntamiento de Ensenada. Gracias, secretario. Por último, voy a presentar el proyecto 369, que corresponde al sujeto obligado Ayuntamiento de Ensenada, California. El particular solicitó copias de todo lo actuado dentro de la denuncia ciudadana identificada como JI-2919-2018, que se encuentra en la Dirección de Administración Urbana y Ecología, Ecología y Medio Ambiente. En respuesta a la solicitud, el sujeto obligado puso a disposición del solicitante diversas constancias señaladas como integrantes del expediente de la denuncia citada. El particular, inconforme con la respuesta recibida, interpuso el presente recurso de revisión aduciendo que quedó documentación del expediente pendiente de entrega. En la contestación del sujeto obligado, modificó su respuesta presentando un acuerdo de clasificación de reserva de la información concerniente al expediente de denuncia ciudadana identificada con el folio señalado, radicado en la Dirección de Administración. Entrando al estudio del presente asunto, tenemos que el sujeto obligado clasificó como reservada la información invocando el artículo 110, fracción décima de la Ley de Transparencia que nos rige, al tratarse de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio al que no ha recaído una resolución que dirima la controversia. Analizado el acuerdo de reserva, se advierte que el sujeto obligado cumplió con la prueba de daño prevista en el artículo 111 de la ley de la materia y ponderadas las manifestaciones realizadas por el sujeto obligado. Este instituto considera procedente la reserva de la información. Sin embargo, en lo relativo al plazo por el que se reserva la información, se observa que el Comité de Transparencia atendió a un periodo de 2 años a partir de la aprobación de la resolución, o bien hasta en tanto se emitiera la resolución que hubiera dejado firme el asunto. En tal vista, se consultó al portal de transparencia del sujeto obligado, específicamente la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procedimientos seguidos en forma de juicio, de lo cual se llegó al encuentro de la resolución dictada al recurso de revocación número 0318 en contra del expediente en materia del presente asunto, a través del cual se confirmó la resolución de la denuncia presentada. En esta circunstancia sobreviene la presunción de que ya no subsiste la causa generadora de la reserva, y así se determina pertinente modificar la respuesta del sujeto obligado para el efecto de que entregue la información solicitada por el particular en caso de que existan los motivos que dieron origen a la reserva de información y estos hayan dejado de existir, o bien justifique de manera fundada y motivada y además documentada que la resolución de la denuncia ciudadana no ha causado estado. El sentido de la resolución propuesta a este pleno es de modificar la respuesta del sujeto obligado por cuanto hace al periodo de reserva para los efectos antes precisados, quedando el resto del asunto diputado. Es cuanto, comisionados. ¿Comentarios? No tengo preguntas. Como no hay comentarios ni preguntas sobre el proyecto, secretario, por favor, someta a la votación. Con gusto, presidente. Somete a su consideración votación nominal la aprobación del proyecto de resolución. Pedro Estudillo, a favor. Gerardo Javier Coral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Cuenta, presidente, con 3 votos a favor. El secretario se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Pase por favor al siguiente punto del orden del día. Con gusto, presidente. Agotados los asuntos enlistados por las ponencias, seguiría la presentación, en su caso discusión y aprobación de los activos fijos para darse de baja según la norma administrativa que nos rige, presidente. Gracias, secretario. Comisionados, en sesiones pasadas se los comenté, estamos previendo
apela a la renovación del equipo de transporte, 2 vehículos que ya vienen de cuando se constituyó el instituto, para que estén de baja, así como una computadora que fue perdida, la cual ya se hizo la denuncia correspondiente, tenemos el visto bueno del contralor. ¿Está bien? Sobre la votación, secretario. Solamente su consideración, votación nominal, la aprobación de este punto. Adelante. El Estudillo, a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto al presidente, fue votación unánime a favor. Gracias, se declara aprobado el punto. Siguiente, por favor. Como su presidente seguirá la presentación, su caso, discusión y aprobación de las resoluciones correspondientes a la verificación de oficio de los 20 sujetos obligados sorteados en el mes de abril y mayo. Gracias, consultoría de comisionados. En este caso se hizo la verificación que tenemos prevista en el sorteo, así como los que incorporamos por motivo del tiempo que estamos viviendo, los incorporamos a todos los partidos políticos para tener un panorama de cómo están en materia de transparencia, particularmente ahorita que estamos en campañas electorales y que los partidos políticos deben ser un ejemplo de transparencia. Por ese motivo, el Pleno acordó realizarles una auditoría de verificación y les presento los resultados de la verificación espontánea que se hace en la primera fase para conocer cómo está la carga de información en sus portales. En el caso del sujeto obligado partido político Morena, solamente tiene el 61.62% del 100% de la información que debe tener. El partido Movimiento Ciudadano tiene un 89.67%, el partido Acción Nacional tiene un 94.75%, el partido Baja California tiene un 93.14%, el partido de la Revolución Democrática tiene 0 de información en su portal, el partido del Trabajo tiene 0 de información en su portal, el partido Revolucionario Institucional solo tiene el 45%, el partido Verde Ecologista de México tiene 0%, el Congreso del Estado de Baja California tiene el 83%, el otro sujeto obligado, esos son los sujetos obligados que propusimos revisar fuera del sorteo. En la parte de sorteo, la administradora de la vía corta de Tijuana, Tecate, tiene un 81.98%, el régimen de protección social de Baja California tiene el 96.39%, el Instituto de Planeación de Desarrollo Municipal de Tecate tiene el 27%, el Desarrollo Integral de la Familia Mexicana tiene el 40%, 40.95%, la Comisión de Arbitraje Médico el 92.19%, el Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana tiene el 3%, 3.79%, el Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000 de Mexicali tiene el 76.40%, el Instituto Municipal del Deporte de Tijuana tiene 0%, el Instituto Municipal contra las Adicciones de Tijuana tiene 0% de información, el Instituto Municipal de Investigación y Planeación de Ensenada tiene el 64%, y por último el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Baja California tiene el 75%. Esos resultados de carga de información es lo que encontraría un ciudadano que espontáneamente revisara el portal, y tiene que ver con una verificación de actualización al 31 de marzo del 2019, que la ley prevé que deben de actualizar por trimestre. Por lo tanto, los resultados que nos arroja esta primera verificación es que están los términos que fue planteado, de acuerdo con nuestra regulación. Ellos se les va a notificar esta resolución y tienen 20 días para corregir las situaciones que se les hacen de su conocimiento a través de una memoria técnica, sin dejar desapercibido que realmente esta información debe estar siempre al 100%, no como consecuencia de las auditorías de verificación que hemos estado haciendo a todos los sujetos obligados, porque la información debe estar cuando el ciudadano la consulta en el portal, no como consecuencia de resolver las observaciones de una auditoría de verificación que hace el órgano garante. ¿Es cuanto a mi comentario? No tengo comentario, gracias. ¿Usted, comisionado? Usted nada más, en el caso de las justificantes de los que se dieron, los partidos políticos que justifican las funciones, esa se cuenta como carga, ¿no? Sí. O sea, se le agrega un punto, pues, Así es. 1 a 3, ¿no?
Queda como justificado, pero al final de cuentas en la memoria lo evalúa como un 1, como... No. Yo estoy tratando de sacar las proporciones, ¿no? Porque el partido político que más fracciones informa 38, justifica 7, y el otro partido político informa 19, o sea que es casi la mitad, pero justifica 15. Entonces, y en porcentajes no se van a la mitad, o sea, en porcentajes se va 90-60, pero es precisamente por eso, porque si hay una ponderación si hay un puntaje para la justificación. Esto, gracias. Muy gracias, muchas gracias. Si lo consideran, enviar un boletín para Sí, yo creo que lo que valdría la pena es que los partidos políticos que ya habían sido verificados, porque no están todos los partidos políticos aquí, se incluyeran en el boletín. Nos falta uno que ya se... transformemos, ¿no? Pero ese ya se verificó. Porque como ya se verificó que se incluye en el boletín, Ah, para que salgan todos los partidos políticos. de hecho ya cumplió. Ahorita ya tiene el 100%. Sí, Pero el trimestre anterior. pero aparte ya fue con su segunda vista, ¿no? Claro. ¿Cuánto tenía? No, pues hay que ponerle en el Ya 100. Pero ¿cuánto tenía en la primera visión? Es que se presentaría una desventaja procesal. No, que se presente el resultado de la primera verificación, es decir, antes de que subsane su verificación, hay un dictamen. Sí. Hay un dictamen aprobado por el Pleno donde decía que qué porcentaje salió de cumplimiento en la primera ronda de verificación, porque al final ellos tienen que buscar sus 20 días para que subsanen, ¿no? Claro. Ya después podríamos presentar un nuevo comunicado donde se informe el total. Yo creo que no presentar la resolución de todos los partidos políticos en la primera ronda de verificación, solamente hay que ser muy cuidadosos con el comunicado, si digo, la primera ronda de verificación sin que todavía transcurriera el término para que... Y sobre la base de que esa información ya en la etapa en la que estamos debe estar. Incluso ahorita esos mismos partidos políticos, la verificación se llevó a cabo durante todo el mes. O sea, ellos pueden estar ya, puede existir alguna variación. El corte sí fue esta semana. De este corte. Pero el dictamen de todos, ¿cuánto digo? Sí, porque Pero retrasamos. por instrucción del presidente se hizo de acuerdo a la segunda semana de este mes, Para que quedara lo para que que quedara ya, tener la oportunidad de cubrir todo. Muy bien. ¿Podría decir alguno? No, le dimos la oportunidad para que transcurriera el medio A mí abril. lo único que me preocuparía y que a lo mejor valdría la pena, secretario, que directamente lo vieras, es que no nos pasara lo de los hipervínculos rotos. De que aquellos partidos políticos que aparecen en ceros, que no estuviera por ahí una situación que dijeron, no, es que fíjate que cambié, ¿te acuerdas? Por ahí nos salió uno que había cambiado sus... No me tocaron. ¿No te tocaron los ceros? No. Sí, o sea, aquellos que están en cero seguramente por ahí vamos a encontrar que no tienen ni siquiera un portal o algo así. Entonces nos pasó con un partido político, que cambiaron el punto MX por el punto no sé qué. Entonces solamente hacer una llamada y verificar cuál es la liga y que la liga sea la que fue verificada, ¿no? Que tenemos en el portal. Eso sería. Digo, acuérdense que estamos en momentos muy sensibles, entonces la información que salga tiene que saber perfectamente. Si reconfirmen por favor los ceros, Guillermo. Sí, o sea que está hiper. Aquí viene en el dictamen, Ajá. dice que, por ejemplo, el cero del PRD dice que cuenta con hipervínculo al portal de la plataforma, sin embargo solo publican información actualizada 2018. El trimestre O anterior. sea, el trimestre de materia de esta verificación no lo actualizó. En el caso del Verde Ecologista dice falta publicación de ello, pero sí tienen hipervínculo. Ya me lo está confirmando, de hecho aquí El portal de transparencia y en la plataforma. sí se corroboró mi oficio también, me comenta el coordinador hoy. Muy bien. Perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias por el trabajo tan bueno que hicieron, sobre todo con tan prisa, la presión que tuvieron para sacar esta resolución en el tiempo que tenemos, pero sobre todo para que los partidos políticos deben ser ejemplo de transparencia. Esa ha sido la demanda de la sociedad. Someta a votación por cada uno de los proyectos. Cierto. Los Es un acuerdo, ¿no? Es un acuerdo son acuerdos independientes. pasaron no, sí, son cosas. Son acuerdos independientes, cada uno. Cada uno, ¿verdad? Sí. Bueno, de manera nominal iremos votando, iniciaríamos con el del Partido Político Morena. Adelante. Yo lo estudié a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El de Movimiento Ciudadano. Yo lo estudié a favor.
Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Partido Acción Nacional. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El Partido de Baja California. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Partido de la Revolución Democrática. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El del Partido del Trabajo. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El del Partido del Revolucionario Institucional. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El Partido Verde Ecologista. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Congreso del Estado. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. La Administradora de la Vía Corta Tijuana Tecate. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El régimen de protección social en salud de Baja California. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El del Instituto de Prevención del Desarrollo Municipal Tecate. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Desarrollo Integral de la Familia en Mexicali. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. De la Comisión de Arbitraje Médico del Estado de Baja California. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. El del Instituto Metropolitano de Prevención de Tijuana. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Patronato del Centro Recreativo Juventud 2000, municipio de Mexicali. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto Municipal del Deporte de Tijuana. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto Municipal contra las Adicciones del municipio de Tijuana. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Del Instituto Municipal de Investigación y Prevención de Ensenada. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Y el del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Doy cuenta, comisionado presidente y miembros de este pleno, que las votaciones fueron unánimes en su totalidad. El secretario se declaran aprobados todos y cada uno de los proyectos anteriormente votados. Por favor, siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación en su caso de discusión y aprobación de acuerdos de cumplimiento correspondientes a los sujetos obligados en el mes de febrero. Gracias, secretario. En este caso, hay dos sujetos obligados que ya resolvieron las observaciones. Son el Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada y el Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana. Una vez transcurridos los 20 días que se le otorgaron para su regularización y de la revisión de la memoria técnica de las observaciones, con la retroalimentación recibida de estas dos entidades, se determina que tienen un cumplimiento al 100% de las obligaciones de transparencia, que en este caso la revisión se realizó al cuarto trimestre de 2018, es decir, a diciembre. Por lo tanto, les propongo, comisionados, que los votemos cada uno de ellos. Somételos a votación. Con gusto, presidente. Somete su consideración de que se denomina el acuerdo de cumplimiento relativo al Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. Asimismo, el del Instituto Municipal de la Juventud de Tijuana. El Estudillo a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Octavio Sandoval, a favor. En cuanto comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto presentado anteriormente. Pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. Seguiría la presentación, en su caso de discusión y aprobación, del acuerdo de incumplimiento dentro de la verificación relativa al Sistema Municipal de Transporte Tecate, con multa efectiva. Gracias, secretario. En este caso, comisionado, de esta verificación, el Sistema Municipal de Transporte de Tecate, no obstante que se le hizo una verificación y se le dio el término de 20 días que contempla nuestras normas para regularizar las observaciones de la verificación, y transcurrido ese término en una segunda verificación no se cumplió con lo establecido
en la memoria técnica de la primera verificación, solamente llegó a un 82.92%, es decir, tenía un cumplimiento inicial de 64.72, y en la segunda verificación, una vez transcurridos los 20 días, se llegó a que solamente cumplía con el 82.92%. Por lo tanto, se llega a la siguiente determinación: es procedente hacer efectivo al ciudadano Alejandro Ramírez Martínez el apercibimiento decretado mediante acuerdo de fecha 12 de abril del 2019, consistente en la aplicación de una multa de 150 veces el salario mínimo general vigente del Estado, o su equivalente, no más, que corresponde a la cantidad de 12.673 pesos, lo que resulta de multiplicar por 150 la cantidad de 84.49 centavos, valor de la unidad de medida determinada por el INEGI el 10 de enero de este año. Ahora bien, en vista de que persiste el incumplimiento de la resolución definitiva emitida por este Pleno, atento a lo dispuesto por el artículo 158 de la Ley de Transparencia, se ordena requerir de nueva cuenta al ciudadano Alejandro Ramírez Martínez, en su carácter de Director General del Sistema Municipal de Transporte de Tecate, para que dentro de un término de 5 días hábiles siguientes a la notificación del presente requerimiento realice las gestiones necesarias a fin de publicar la información de los artículos 81 y 82-83 de la ley, debiendo informar a ese instituto por escrito y con las evidencias que soporten el cumplimiento de lo ordenado, bajo el apercibimiento que, en caso de no hacerlo en la forma y plazos señalados, será acreedor a una segunda multa de 300 veces el salario mínimo vigente del Estado, o su equivalente en moneda nacional, por la cantidad de 25.347 pesos. Monto que se fija tomando como base que se trata de un ulterior requerimiento, y dado que persiste el incumplimiento a una resolución vinculatoria definitiva inatacable. Asimismo, hágase de su conocimiento que de perspectiva negativa será requerido bajo la pena de una nueva multa, y su incumplimiento será difundido en el portal de transparencia de este instituto. Además, se presenta denuncia ante el órgano interno de control del sujeto obligado para que en el ámbito de su competencia realice las diligencias necesarias tendientes a la integración de la investigación administrativa, y de ser procedente se inicie el procedimiento administrativo correspondiente en contra de quien o de quienes resulta responsable del incumplimiento de las obligaciones que han quedado precisadas, y se informe a este órgano garante sobre el resultado del mismo. ¿Es cuanto, comisionado? No tengo comentarios. Por favor, secretario, someta a votación el acuerdo de cumplimiento y hacer efectiva la multa al servidor. Señor. Con gusto, presidente. Lo su consideración en votación nominal de conformidad con nuestra normatividad que rige las votaciones de los acuerdos de este Pleno, la aprobación de este punto. Adelante. El estudio a favor. Gerardo Javier Corral Moreno, a favor. Flavio Sandoval, a favor. Recuerda, comisionado presidente, fueron 3 votos a favor. Gracias, secretario. Se declara aprobado el proyecto anteriormente presentado. Antes de pasar al siguiente punto, nada más comentarles, comisionados, que es la primera multa que se impone derivado de las verificaciones que estamos haciendo de plano de oficio. Desafortunadamente no se cumplió, no obstante las facilidades que el procedimiento y la ley contempla para regularizar. Pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto son los asuntos generales incorporados durante la presente sesión, que es el informe que rinde la presidencia de este instituto respecto a una comisión a que asistió el seminario de avances de los sistemas. Adelante. Gracias, secretario. Siendo breve, tratando de ser breve, continuamos. Esta semana, el día 13, asistía al segundo seminario de vinculación de los sistemas de transparencia, protección de datos personales, el sistema nacional anticorrupción y el sistema nacional de fiscalización, son los sistemas nacionales que rigen al país, la vinculación y cómo se deben avanzar en su construcción para tener sistemas que son la base, la plataforma, los pilares de un modelo de gobierno, un modelo de gobernanza, de rendición de cuentas y de transparencia, de tal forma que se combata la impunidad y la corrupción. Sin embargo, como ustedes saben, el modelo de Sistema Nacional de Transparencia está ya prácticamente concluido, hace falta hacer una versión ciudadana. En el Sistema Nacional Anticorrupción hay retrasos muy marcados de 2 o 3 años que ha sido
la verdad, un desencanto para la sociedad, dado que son asuntos que ya están en la ley, pero que simplemente no se están ejecutando por el Congreso, por otras instituciones que tienen la obligación de crear las instituciones. En el caso del modelo de fiscalización está funcionando, sin embargo se complementan los tres, y lo que sí es un reto, y es con lo que debemos de haber empezado, es con el modelo de la Ley General de Archivos, sobre todo para crear las versiones de un gobierno digital que facilite el acceso a la información, se pueda fiscalizar, se pueda transparentar y obviamente pueda combatir la corrupción. Eso es lo que trató. Algunos, estuvimos viendo los estados que guardan los retos y los compromisos. Derivado de eso, nosotros queremos organizar el día 30, la próxima día antes de salir, hacer una evaluación de cómo está nuestro sistema estatal, en la aplicación de lo estatal, el modelo de transparencia, de protección de datos, el sistema estatal anticorrupción y el sistema de fiscalización. El día 30 estaremos haciendo un evento en la Ciudad de México. Ya lo estoy coordinando y eso es para tener un diagnóstico de dónde estamos parados, pero sobre todo cuáles son los retos que tendrá sobre todo el próximo pleno respecto a los asuntos que todavía se deben determinar e implementar. Eso es lo que tengo que informar. Y es un asunto que vamos a ver local, va a estar el presidente del Sistema Estatal Anticorrupción, vamos a estar nosotros y va a estar el auditor superior del Estado en materia de fiscalización. En materia de archivos no tenemos nada todavía en el Estado, pero es un asunto que tenemos que darle seguimiento dentro de las trincheras que tengamos nosotros en la sociedad civil para tener una ley que contemple archivos, el modelo de digitalización que no lo contempla nuestra ley general. Ahí tendremos que avanzar para trabajar con un modelo de gobierno digital que sea nuestra ley estatal, una ley de mayor avanzada que la que contempla nuestra ley general, de tal forma que cumplamos el reto de generar archivos digitales en versiones públicas sin tener que hacer el procedimiento tortuoso que se está siguiendo ahorita para hacer versiones públicas de documentos. Ya tomaremos esos retos si hay oportunidad. Y nosotros lo que queremos hacer es este planteamiento para que la sociedad tenga más o menos visto el panorama, porque hay mucha confusión, hay demasiados sistemas y pocos resultados. Bien, eso es lo que tenemos que informar. Por favor, pasa al siguiente punto. Con gusto, presidente. El siguiente punto sería el resumen de acuerdos aprobados por este pleno. Tiene otro lado. Muchas gracias, comisionados de este honorable pleno. Dentro de esta que ha sido la segunda sesión ordinaria de mayo de este pleno del Instituto de Transparencia, una vez adoptado el pase de lista de asistencia y previa verificación del quórum legal, fue declarada la instalación de la presente sesión. Asimismo, aprobado el orden del día con modificación. Fue aprobado el acta correspondiente a la primera sesión ordinaria de mayo de este pleno. Asimismo, de las ponencias que integran este honorable pleno fueron desahogados todos y cada uno de los asuntos alistados. Se dictó la resolución 52/2019 en contra de la administración de la vía corta Tijuana-Tecate, la resolución de recurso de revisión 96/2019 derivado de un procedimiento ante la Universidad Tecnológica de Tijuana, y fueron emitidos los proyectos de acuerdo de cumplimiento de sentencias de la 412/2018 del Poder Judicial del Estado y la 369/2017 del Ayuntamiento de Mexicali. De la ponencia del comisionado Gerardo Jacobo Moreno se emitió la resolución 368/2018 dirigida al Sindicato de Burócratas de la Sección Mexicali, la resolución 425/2018 dirigida a la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado, y los acuerdos de cumplimiento de resolución en autos del recurso de revisión 266/2018 del Sistema Municipal de Parques Temáticos Tijuana y del recurso de revisión 362/2018 del Poder Judicial del Estado. De la ponencia del comisionado presidente se emitieron las siguientes resoluciones de recursos de revisión. Relativo al 444/2018 dirigido a la Universidad Autónoma de Baja California, del 432/2018 y 423/2018 del Poder Judicial del Estado, y del 411/2018 del Congreso del Estado, para terminar con la 379/2018 del Ayuntamiento de Ensenada. Se aprobó también la baja de los activos fijos que quedaron debidamente expuestos en su momento de la intervención. Asimismo, la aprobación de las verificaciones de oficio de los 20 sujetos obligados, las 20 resoluciones que también quedaron apuntadas, y los cumplimientos de 2 sujetos obligados del mes de febrero, así como la multa
por incumplimiento de respecto a sujeto obligado denominado Sistema de Transporte Municipal de Tecate, funcionario indicado en su momento. Es cuanto, funcionario. Gracias, secretario. Por favor, haga el conocimiento de las entidades y los que han obligado los acuerdos tomados en esta sesión y las publicaciones en nuestro portal, así como internamente los funcionarios que deben dar el seguimiento. Por favor, al siguiente punto. Fecha para celebrar la próxima sesión y la clausura, presidente. Gracias, secretario. Comisionado, les propongo sesionar el próximo viernes 24 del presente mes. También quiero comentarles que vamos a sesionar para que ustedes organicen su agenda de los asuntos que traerán pendientes bajo la estrategia de desahogar los asuntos del 2018. La próxima sesión sería el miércoles 29 de mayo, que sería nuestra última sesión. El jueves tenemos el evento y el viernes ya no tenemos caso sesional. Entonces les propongo que lo consideren para que en la sesión del 24 tratamos de incorporar la mayoría de los asuntos que vamos a tener. Bien, siendo las 14 horas con 12 minutos del día 17 de mayo del 2019, se clausura esta segunda sesión ordinaria del mes de mayo del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, agradeciendo la presencia de los estudiantes que nos aguantaron para la sesión, los maestros y de quienes nos siguen vía internet, también reiterando el agradecimiento a la Universidad de Xochicalco de aquí de Ensenada. Sabemos que aquí se fundó esta universidad que ya tiene presencia muy importante en el estado de California, en Tijuana, en Mexicali, con una cobertura, con un apoyo a los estudiantes muy relevante y con un prestigio ganado. No sé cuántos años tiene, 30, 40, 35, 45 años que parecen pocos, pero que ha aportado profesionales para nuestro estado. Muchas felicidades y reiterándoles el agradecimiento por facilitarnos las instalaciones en equipo para que el Instituto de Transparencia sesione aquí en la ciudad de Ensenada. Muchas gracias. Que pasen muy buenas tardes.